Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno otra vez tener esta oportunidad de poder charlar un ratito, aunque sea, hacer una pausa y concentrarnos en la palabra de Dios, que es realmente nuestra fuerza, nuestra fuente de fuerza, de energía, de luz. El Señor nos ha dejado su palabra para poder alimentarnos cada día. Así que vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Lucas. Habíamos comenzado el capítulo 18, habíamos visto una primer parábola que está titulada como la parábola de la viuda y el juez injusto, que se hacía referencia a la oración. Y va del versículo 1 al 8. Del versículo 9 al 14 tenemos otra parábola que, dada por Jesús, que Lucas coloca en esta posición. Algunos dicen que porque tiene que ver de alguna manera con la oración, porque si vamos a observar, ahora vamos a ver que tiene que ver de alguna forma con la oración. Pero bueno, no está del todo claro que esté en este lugar, porque es el único evangelio que relata esta parábola. Esta parábola tiene como título la del fariseo y el publicano, es decir, el recaudador de impuestos. Vamos a leerla toda, vamos a leer hasta el versículo 14 y después comenzamos con un pequeño abordaje, desarrollo. Dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano o recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Cabe aclarar que estoy leyendo la Reina Valera, la versión de 1960. Él seguía justificándose y decía: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, dice el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, como conclusión, el versículo 14 dice: os digo que el publicano, el recaudador de impuestos, descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hay muchos detalles que tenemos que ver para poder comprender profundamente esta parábola, extraer los principios teológicos y principios de vida para nuestro provecho como cristianos. Al respecto. Primero, versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es evidente que esto no forma parte de la parábola. El versículo 9 es, digamos, una aclaración o una interpretación que hace el editor. En este caso puede ser Lucas, o como Lucas escribió su evangelio en base a una ardua investigación, obtuvo de distintas fuentes la información, porque Lucas no estuvo ahí, no era uno de los seguidores de Jesús. Entonces, puede ser que sea Lucas el editor y que coloca esta interpretación de la parábola al principio, o puede ser que sea un editor anterior a Lucas, es decir, la fuente de la cual Lucas sacó esta parábola ya le haya mencionado a Lucas cuál era el objetivo de esta parábola. Dice: ¿cuál era el objetivo entonces? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban. Fíjense cómo explica lo que va a venir después. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es el tema de la parábola. La parábola habla, como pudimos ver, de oración, ¿no? Porque uno estaba orando de una manera, el fariseo, y el recaudador de impuestos oraba de otra. También podemos ver que habla del orgullo. El fariseo habla enalteciéndose a sí mismo y vemos que hay orgullo y humildad, formas de orar, formas de acercarnos a Dios. Perfecto. Pero el tema central de la parábola no es eso. Si bien esos temas están presentes, no es ese el tema, sino que el versículo 9 nos aclara y dice: aquellos que confiaban en sí mismos como justos. Es decir, el tema central de esta parábola es la justificación, la justicia.
Entendemos como justicia, el concepto bíblico de justicia es la redención de nuestros pecados. Es cómo nosotros nos presentamos siendo pecadores, siendo lo que somos, justos delante de Dios. ¿Cómo hacemos para presentarnos y ser justos delante de Dios? Porque si no nos presentamos como justos, nos presentamos como pecadores delante de Dios, recibimos el juicio que corresponde a nuestro pecado. ¿Cómo es que podemos ser justificados? Antes de la muerte de Jesús. Hoy como cristianos sabemos que la justificación es a través del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hasta este momento que Jesús no había sido todavía sacrificado como el Cordero de Dios, ¿cómo se justificaban los judíos, los seguidores del Dios verdadero? A través del sistema sacrificial, que no era nada más y nada menos que imagen y una representación de lo que sí vendría en forma definitiva, que era el sacrificio del verdadero Cordero, Cristo, que iba a llevar en él el pecado de todos nosotros. Y eso se llama redención, es decir, alguien muere en este lugar, en nuestro lugar. Nosotros, por nuestro pecado, merecemos la muerte, pero alguien es nuestro sustituto y muere en nuestro lugar. En eso consistía el sistema sacrificial establecido en el Levítico, en el Deuteronomio, en la ley de Moisés para el pueblo de Israel. ¿Cómo un judío era justificado? A través de los sacrificios. Dios aceptaba la muerte de alguien sustituto en lugar de la persona pecadora. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la única manera de alcanzar justicia era que Dios tuviera, de alguna manera, tuviera satisfecho por la justicia aplicada sobre un sustituto en vez de nosotros. Bien, así la gente salvaba la vida, porque si no, no quedaba nadie. ¿Quién puede estar en pie delante del Dios santo, verdadero y justo? Nosotros no sería imposible. Así que el tema de la parábola es cómo un hombre es justificado. La justicia, según la Biblia. Nosotros hablamos de la justicia y pensamos en un juez, en un juzgado, en todo un proceso judicial, ¿no? Acá estamos hablando de la justicia como redención, como perdón de pecados, como reconciliación con Dios, ¿no? Bien, ¿se entendió eso? Vamos al versículo 10, dice, entonces, a esas personas que tenían una mala interpretación de cómo eran justificados, creían que se podían justificar por sus propias acciones, Jesús les relata esta parábola que empieza así, y acá sí empieza la parábola, versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Bien, acá tenemos que hacer también resaltar un par de detalles. Primero, es evidente, por lo que dice después, fíjense que en la oración del publicano, él dice, Dios sé propicio a mi pecador. Habla de la propiciación. Entonces nos remite directamente a los sacrificios que se hacían cada día, al alba, a la mañana y a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. Había 2 sacrificios que se llamaban los sacrificios de la propiciación, que eran justamente, tenían en su ritual, que eran complejos, pero muy entendibles y muy simbólicos, el sacrificio de un cordero a la mañana y a la tarde, ¿no? El sacrificio de un cordero, después de ese sacrificio, se quemaba el incienso, que era la oración del pueblo a Dios. Después que se quemaba el incienso y que el pueblo oraba y pedía perdón por sus pecados, en virtud de la muerte del sustituto, que era el cordero que sacrificaba el sacerdote, entonces después continuaba con el címbalo, el sonido de trompetas, cantaba el coro y después venía una bendición final del sacerdote. Para eso todos se ponían de rodillas y el sacerdote hacía una bendición final y todos podían sentirse que Dios había volcado el castigo de sus pecados en ese animal que habían sacrificado. Hoy lo podemos saber y sentir de que Dios volcó todo el castigo de nuestros pecados en el verdadero Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, ¿no es cierto? Qué lindo. Pero ellos todavía estaban en la etapa del símbolo. Así que, cuando dice que fueron al templo a orar, se está refiriendo, por lo que dice el contexto de la parábola, a uno de estas 2
servicios religiosos que se prestaban en el templo, ¿no? Para justamente la propiciación y la redención de los pecados. Entonces, todo judío que quería limpiarse de sus pecados iba a uno de esos dos, a la mañana o a la tarde, a participar de ese servicio comunitario. Era un servicio, un culto en comunidad, donde iban muchos y el servicio era público, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver un poquito el contexto de cómo se desarrollan los hechos que tenemos acá. Dice, así que dos hombres subieron al templo. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Ya por otras parábolas y por otros episodios que hemos analizado hasta acá, hemos visto la diferencia. Jesús lo pone a propósito, es como el judío y el samaritano. Es un contraste muy importante, digamos, haciendo una especie de hipérbole o de exageración para poder resaltar lo que Jesús quiere decirles a ellos y decirnos a nosotros como una verdad teológica importante respecto de la justificación. Entonces pone al fariseo y al publicano. El fariseo detesta al publicano porque el fariseo se considera a sí mismo como miembro. En hebreo era Javerim. El fariseo se consideraba como Javerim. El Javerim diezmaba todo. El Javerim cumplía más allá de lo que decía la norma religiosa dada a Moisés, ¿no? Si Moisés decía que había que ayunar una vez al año, el día de la expiación, que era el día 14 del mes séptimo de cada año, no. El fariseo, vieron que decía, ayuné 2 veces por semana, él exagera. Si la ley de Moisés decía que había que diezmar del grano, del vino y del aceite, no, el Javerim, que era el puntilloso, que es el perfecto, diezmaba de todo, ¿no? El eneldo, de todo, lo que producía, dice, doy diezmo de todo. Fíjense, ayuno 2 veces a la semana, dice el versículo 12, doy diezmos de todo lo que gano. Una exageración a la ley, yo cumplo más allá, ¿no? Ese era el fariseo. El resto de las personas que diezmaban algo, que no cumplían, se los consideraba como Am Haaretz. Los Am Haaretz eran la gente de la tierra. ¿Qué va a hacer? No están al nivel del fariseo, que es cumplidor a rajatabla de todo, del sábado, de todo lo que decía la ley en forma exagerada, ¿no? Jesús lo pone bien claro, y en este contraste se nota, para también poner en evidencia la ineficacia, la ridiculez y la torpeza de la religión, ¿no? Por la religión misma. Entonces, vamos a tener que cortar la parábola en 2, pero bueno, vamos a avanzar un poquito más. Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. El fariseo puesto en pie. En realidad, en ese momento, si llega el momento de la oración, es porque ya se había hecho el sacrificio del cordero, de la propiciación. Entonces, una vez que el sacrificio se había realizado, el sacerdote pasaba a quemar el incienso. Con la ayuda de los levitas, pasaba a quemar el incienso, que era el momento en que cada uno de los presentes oraba. Siempre la oración comenzaba con una alabanza, una gratitud por las bendiciones recibidas de Dios, y después venía la petición y otra vez agradecimiento. Ese era más o menos el esquema de las oraciones que normalmente se hacían. Vamos a ver que el fariseo no cumple con ese esquema, ¿no? por su orgullo. Pero era un momento de la oración de estar en pie. Todos estaban en pie. Acá hay un detalle que en el hebreo vamos a encontrar en algunas versiones de la Biblia diferente, porque dice que el fariseo puesto en pie oraba apartado. Y otras interpretan como oraba para sí mismo, ¿no? Hay todas unas disquisiciones respecto a la interpretación del hebreo, el hebreo antiguo, el griego más antiguo, el griego más actual. La idea es que por el contexto podemos tomar tranquilamente que oraba para sí mismo. No tiene mucha variante si tomamos así como dice la Reina Valera 60, que oraba para sí mismo, como que estaba haciendo una oración personal, o como que estaba aparte y hacía una oración pública. Porque normalmente se escuchaba en ese momento
la oración el vocerío de la oración del pueblo. Mientras tanto, los levitas cantaban, el coro de levitas cantaban salmos, ¿no? Salmos referentes a la propiciación, a la redención, al perdón de pecados y las promesas de Dios al respecto. Entonces, si tomamos la idea de que estaba apartado, es también muy entendible y le da un color un poco más intenso a la parábola, porque quiere decir que el fariseo se apartaba. Generalmente el fariseo se apartaba, porque incluso tocar la ropa de un Ham Haaretz era contaminarse a sí mismo. Tocar la ropa de un publicano, de alguno que él no sabía si se había contaminado o no, podía traerle problemas a su tremenda conciencia puritana de tanta perfección religiosa. Así que el fariseo siempre se apartaba, si bien estaba en la comunidad congregacional del servicio, él siempre estaba apartado. Así que la idea de que oraba aparte es muy entendible. Y vamos a ver, si ustedes ven otras versiones, van a encontrar las dos opciones, ¿no? Como que oraba para sí mismo, como por ejemplo la Reina Valera 60, también la NBI habla que oraba para sí mismo, la NTV, por ejemplo, ya dice que oraba aparte, la Biblia de las Américas también que oraba aparte. Entonces ahí tenemos distintas interpretaciones del texto original. Bien, el hecho es que ahí estaba el fariseo, de alguna manera apartado, ya sea que estaba aparte físicamente, que es lo más probable, o apartado por su orgullo y su autoconsideración. Fíjense que oraba consigo mismo. Antes de esto tenemos que entender que el fariseo estaba ahí observando a toda esa, como le decía, gente de la tierra, ¿no? Un montón de gente pecadora, un montón de gente contaminada que venía a buscar el perdón de Dios. Y él venía también a participar de un servicio de propiciación, aunque él consideraba que no lo necesitaba, porque no había pecado, al contrario, era el ejemplo de la perfección. Pero observando, acá podemos ver que él está observando al publicano, al recaudador de impuestos, y lo mira con desprecio. Por eso, fíjense que en la introducción del versículo 9 dice, y menospreciaban a otro. Lo mira con desprecio diciendo, ay, menos mal que no soy como ese. Menos mal que tengo luz y que soy perfecto y que estoy realmente, fíjense cómo lo dice. Dios, te doy gracias, así ora. Yo creo que de alguna manera lo hacía en voz alta como para leccionarle y hacerle tener de alguna manera, darle alguna lección, dándole celos al fariseo por su posición, diciendo, al publicano, perdón, para que el publicano diga, ay, yo quisiera ser como ese hombre, ¿no? Porque dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos. Bueno, esa era la consideración general que se tenía de los recaudadores de impuestos, porque eran ladrones, porque cobraban más de lo que le correspondía y por eso eran injustos también. Y adúlteros, ni aun como este publicano soy. Menos mal, gracias te doy Dios que no soy como este publicano. Suena exagerado, ¿no? Suena exagerado. Pero saben, no era exagerado en este contexto. En este contexto todo el que escuchaba podía darse cuenta y podía recordar en alguna ocasión que estuvo en el templo, en algún momento, en algún servicio del templo, de haber por lo menos observado esta actitud de los fariseos. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Se autojustifica. Él no da gracias a Dios por los favores recibidos, no pide nada, ni siquiera le agradece ni le pide el objetivo de ese servicio, que era el sacrificio de la propiciación. Simplemente pone lo suyo, su religión y el cumplimiento de su idea que tenía en cuanto a la relación con Dios como un valor. Como un valor que Dios lo admiraba y por eso le daba gracias que no era como aquel y ese menosprecio. ¿Qué podemos decir nosotros hoy? Tal vez no lo notamos de manera tan exagerada. Tal vez Jesús está haciendo una hipérbole, pone estos dos ejemplos bien contrapuestos para que podamos entender, que lo vamos a tener que ver la siguiente semana, el sentido de la justicia de Dios. Pero lo que nos está hablando y lo que nos está diciendo esta parábola, Jesús en esta parábola, es que la justicia de Dios, este hecho de ser librado del castigo que corresponde a nuestros pecados,
incluso, no solamente como en esa época, en un cordero, un animal sustituto, sino ya en el verdadero Cordero de Dios que quita nuestros pecados, no radica en lo que nosotros hagamos, no radica en nuestros criterios, nuestro autoconcepto que tengamos de nosotros mismos, de cómo somos, qué hemos hecho o qué no hemos hecho. Ya desde acá se entiende que todo depende de la misericordia de Dios, ¿no? Que somos polvo, que somos pasto, hierba del campo, que lo mejor de nosotros es como una flor del campo que pronto pasa y que solamente su misericordia puede hacernos justos delante de Él. Así que lo que nosotros tenemos que tener como actitud, y en eso va a concluir después la parábola, es la humildad de decir, Dios, acá estoy, no, cumplo más que otros, cumplo menos que otros, de todas formas necesito de tu amor, de tu perdón y de tu misericordia. Que podamos comprender esto porque este es el camino de toda bendición. Gracias, nos vemos la próxima.